iglesia del Señor, que reconoce que su Dios es soberano y que las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ella, tiene que entender que Dios usa aún lo que el hombre intenciona para mal, para el avance de su propósito eterno. Y en Mateo 24, los discípulos le hacen una pregunta al Señor, que dentro de esa pregunta hay tres. Y mencionamos, ¿verdad?, que va en la misma línea de pensamiento de lo que él estuvo hablando en el capítulo 23. Una de las cosas que mencionamos dentro de las tres preguntas, la primera pregunta es: ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué cosas? Obviamente ahí hablamos desde el verso 4 hasta el verso 14 y llegamos a la conclusión que estaba hablando de la destrucción del templo y Jerusalén. Hay varios versos para entender, ¿verdad?, esa profecía que se cumplió en el primer siglo después de Cristo. Usted puede buscar en su casa Mateo 23 del versículo 36 a 39 y Mateo 24 verso 34, y contestamos entre muchas cosas que se levantaron muchos cristos falsos, que los judíos en su desesperación por un Mesías que estableciera su gobierno, un reino literal, siguieron a muchos líderes que decían que era el Cristo. Eso lo confirma también Eusebio en su libro La historia de la iglesia. También hablamos que dentro de esa generación hubieron guerras, ya que el imperio romano tenía una meta: ser líder en el mundo en esa época, y lo hacían a la fuerza de espada. Confirmamos también que hubo hambre. Uno de los versos que hablamos de esa hambre que aún los apóstoles del Señor experimentaron, en Hechos capítulo 11, el versículo 28, y 1 Corintios capítulo 16, versículos del 1 al 3. También el historiador Josefo, un historiador judío, dice que en el año 70 sacaban familias enteras muertas los soldados romanos por causa del hambre. Confirmamos que hubieron terremotos para ese siglo, entre ellos un terremoto para el año 63 después de Cristo que destruyó Pompeya. También hubieron terremotos en Creta, en Esmirna, en Muleros, la Odisea, Colosa, Roma y Judea. Y todo eso Jesús lo llamó principio de dolores para el pueblo judío. Persecución, basta leer el libro de los Hechos, el libro que yo estoy leyendo personalmente en estos días. Y créeme, la persecución del siglo XXI, pastor, hoy día la gente se queja porque alguien opina diferente en las redes sociales. Ya la persona siente persecución. Por la persecución de la iglesia del primer siglo estaba fuera de línea. O sea, iban casa por casa. Saulo, ¿verdad?, antes de ser Pablo, Saulo era el líder, uno de los líderes principales de los perseguidores de la iglesia. Iban casa por casa, los encarcelaban, a muchos de ellos los mataban. Está el caso de Esteban, que fue apedreado, ¿verdad?, por la fe. Así que la persecución siempre ha estado desde el primer siglo de la iglesia. Y también hablamos de la apostasía y los falsos profetas, que hubieron muchos. Estaban los judaizantes, los gnósticos, y el apóstol Juan escribe en su primera carta algo para discernir esos espíritus y la iglesia no fuera confundida. Entonces, Rafa y pastor Javier, mi hermano Rafa, una de las cosas que, ¿verdad?, desde que yo me convertí he escuchado acerca de un personaje en el futuro que se le conoce como el anticristo. Yo me acuerdo en el 90, creo que fue en el 96 o no, en los 90, jovencito, yo iba para 40 años el domingo. Cumplo años el domingo. Gorbachev, un tal Gorbachev de Rusia era el anticristo. Obviamente yo no tenía, ¿verdad?, no conocía los términos bíblicos, no conocía el Señor. Y una vez que pues me convertí y el Espíritu Santo hizo morada en mí, empecé a escuchar acerca de este personaje. Rafa, ¿cuál es la interpretación que se le da comúnmente a lo que es el anticristo? Bueno, según la trayectoria en la cual fuimos formados en un principio, se habla de un personaje porque la palabra, si tú la lees como la lees normalmente y no la trabajas y no la estudias como se supone que responsablemente nosotros como cristianos y creyentes estudiemos la palabra a profundidad, se habla de un personaje que va a regir sobre las naciones, que se le va a dar poder para que haga señales y prodigios, y todo el mundo está esperando. Muchos dicen que ya nació, muchos dicen que ya está por ahí, que no se ha manifestado, pero en realidad cuando uno busca la profundidad de la palabra como debe ser, uno se da cuenta de muchas cosas que están erróneas en la vida, ¿verdad? Y la palabra de Dios
Cuando los apóstoles dijeron a Jesús en Hechos, ¿y cuáles son los tiempos? ¿Cuál es el final? Y le dice, yo me imagino que Jesús se molestó quizás, porque una de las cosas que nosotros tenemos que hacer como creyentes es estar preparados desde el día 1 y amar a Dios por lo que es, no por temor. ¿Sabes? Si tú estás buscando a Dios por temor, usted está perdiendo el tiempo, porque a Dios se le ama por lo que es, se le acepta su voluntad. Si estamos aquí hoy, sí, amén. Y si no estaremos, amén. Si pasó lo que yo creía, amén. Y si no, también, porque Dios se ama y se busca por lo que Él es. Y Él es por encima de todas las cosas. Y lamentablemente ahí han habido formaciones y creencias que se los han implantado a personas desde muy jóvenes o quizás, ¿verdad? Hay personas que han querido estudiar la palabra y según las casas de conocimiento que fueron tradicionalmente hablando de lo que te estoy diciendo ahora, pues te proyectan a un personaje. Y lamentablemente no es así. Nosotros entendemos que la Biblia no se lee, se escudriña, ¿verdad? Entonces, pastor, ¿qué es lo que dice la Biblia del anticristo? Porque la Biblia habla del espíritu anticristo. ¿A qué se refería, por ejemplo, el apóstol Juan cuando mencionaba el espíritu anticristo? Mira, aquí hay varias cosas, ¿verdad? Bien importantes que hay que reconocer. Primero que nada, cuando las preguntas que nosotros contestamos, o por lo menos trabajamos un poco hace 2 semanas atrás, Cristo le dijo a los discípulos, no va a pasar esta generación antes que esto conste. ¿Y qué fue lo que sucedió? Exactamente lo que Jesús dijo. Para nosotros en Occidente, acá en Estados Unidos, en América Latina, en lo que le dicen el nuevo mundo o el tercer mundo, y mucho menos en estos tiempos que vivimos, no significa mucho, pero en el primer siglo, si tú te transportas a Judea, tú te transportas a Jerusalén, ¿sabes? El templo de Jerusalén, para nosotros tener un panorama un poquito más claro de la atmósfera profética que se está manejando ese día que Jesús está hablando con sus discípulos de Mateo 23 y Mateo 24, estamos hablando del lugar, estamos hablando del centro de adoración judía. O sea, estamos hablando del templo de Jerusalén, el que ubicaba allí mismo en el monte Moriah, justo en donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, justo donde Dios le dijo a David, tú no me vas a edificar, pero tu hijo, tu generación sí lo va a hacer. El lugar donde Salomón construyó su templo, donde los sumos sacerdotes ofrecían los sacrificios por los pecados del pueblo. O sea, estamos hablando del lugar, de aquello que era el centro de la vida judía, aquello que era el lugar más sagrado. Y Jesús dice, así como profeta, aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Y se buscó un problema con los judíos. Cuando llega el año 70, el corazón de todo Israel fue despedazado, fue destruido. La gente está esperando hoy un personaje que va a traer la gran tribulación y la abominación desoladora. Pero escúcheme bien, la gran tribulación y la abominación desoladora para los judíos fue en el año 70. Cuando se destruyó aquel templo que el emperador Tito con toda la fuerza romana destrozó y no quedó nada del templo, el pueblo de Israel fue separado de su lugar de adoración, fueron separados de Dios, perdieron identidad, su sistema religioso fue completa y totalmente abolido. Y obviamente Cristo estaba hablando de que venía un nuevo pacto. Obviamente el escritor de Hebreos en el capítulo 8 lo explica y dice más o menos lo que está pasando. Él está diciendo, lo que pasa es que cuando lo que es viejo se da por terminado y tiene que venir algo nuevo. O sea, el escritor de Hebreos estaba diciendo, el sistema religioso judío terminó con la destrucción del templo y fue reemplazado con un nuevo pacto establecido por Cristo con mejores y muchísimas mejores promesas. Antes había un sumo sacerdote que oficiaba en el templo, ahora tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos con un máximo sacrificio y ya había que derribar aquel templo, aquello tenía que suceder para que la gente entendiera que
ya no hacía falta el sacrificio del templo, de manera que cuando el templo es destruido en el año 70, se termina el sistema religioso antiguo. Ahora, ¿qué sucede? Cuando los discípulos comienzan a recibir esta verdad y a hablar de esa verdad, es una verdad que es chocante en la cultura hebrea. Todavía el sol de hoy es chocante para la cultura hebrea. Imagínense hace 2000 años atrás. O sea, los creyentes comenzaron a predicar a Cristo, a predicar a Cristo, a predicar a Cristo. Y el que se escandalizaba con Cristo predicaba contra Cristo, contra Cristo, contra Cristo, contra Cristo, porque era un concepto muy difícil de aceptar o asimilar para el hebreo judaizado. Entonces, primera de Juan, vamos, ayúdenme a leer la Biblia.